Bienvenidos a este curso. Hasta el momento hemos estudiado fenómenos eléctricos que se han limitado a las cargas en reposo, lo que llamamos electrostática. Bien, ahora vamos a considerar situaciones donde vamos a incluir cargas eléctricas en movimiento. Esto le llamamos corriente eléctrica. Es decir, lo que vamos a ver a lo largo de esta unidad son las cargas eléctricas de movimiento, también llamado electrodinámica. Bien, la corriente eléctrica regularmente se usa para describir la tasa de flujo de la carga que pasa por una cierta región. La mayor parte de las aplicaciones tienen que ver con la electricidad, que son cargas de movimiento, corriente eléctrica. Por ejemplo, la batería de luz de destellos que suministra corriente de un filamento de una bombilla eléctrica. Gran parte de los electrodomésticos funcionan con corriente eléctrica, como una lavadora, una televisión. Entonces, en varias situaciones comunes tenemos lo que es carga que fluye a través de un conductor. Comúnmente puede ser un alambre de cobre. Y también puede ser que existan corrientes fuera de un conductor. Por ejemplo, unas de electrones en el tubo de una imagen de TV. Todo eso constituye una corriente eléctrica. Bien, los primeros temas que vamos a ver son la carga eléctrica, para definir lo que es la corriente eléctrica. Después vamos a ver vector densidad de corriente. Y posteriormente vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Bien, vamos a iniciar con lo que es la definición de corriente eléctrica. En este caso, aquí tenemos una imagen. Podemos ver lo que son dos cables y vemos que se ven como que rayos. Bien, eso es lo que es electricidad. La electricidad es una corriente. Una corriente eléctrica se trata del movimiento de cargas eléctricas. Puede ser protones o puede ser electrones. Bien, para definir lo que es la corriente eléctrica, vamos a suponer que nosotros tenemos un conductor. Aquí lo vemos. Haga de cuenta que es como una tubería. A través de él van a pasar cargas eléctricas. Vamos a decir, electrones van a pasar. Entonces, la corriente es la tasa a la cual fluye la carga a través de una superficie. Es decir, serían todas las cargas que pasan, todos los electrones que pasan por una superficie. En este caso sería el orificio del tubo, que es una área transversal. Y eso es lo que llamamos corriente. La corriente promedio es la cantidad de cargas, la cantidad de electrones que pasan sobre un área determinada en un intervalo de tiempo. Eso es lo que comúnmente llamamos corriente eléctrica. Ahora, para definir lo que es corriente instantánea, vamos a decir que es la tasa la cual fluye la carga a través del tiempo. La intensidad es igual a la diferencial de carga sobre la diferencial del tiempo. Y la unidad de corriente eléctrica en el sistema internacional es el ampere. Un ampere es igual a un coulomb sobre un segundo. Es una convención dar a la corriente la misma dirección que la del flujo de carga positiva. Es decir, si los protones, sabemos que son positivos, se mueven a la derecha, la corriente es positiva hacia la derecha. Esto también quiere decir que si los electrones se mueven a la izquierda, sería lo opuesto, la corriente sería
hacia la derecha. La corriente tiene la misma dirección que la carga positiva. Y bien, vamos a relacionar lo que es la corriente con el movimiento de las partículas. En este caso, los protones o los electrones. Vamos a suponer que aquí tengo lo mismo, un tubo, un conductor, un cable. A través de él van a pasar lo que son electrones. Aquí los vemos. Entonces, para nuestro caso, vamos a considerar que pasa corriente a través de un conductor. Un conductor que tiene un área transversal A y una longitud que yo voy a llamar delta X. Entonces el volumen sería el área transversal por altura, en este caso la longitud, A por delta X. Y vamos a multiplicarlo por N. N va a ser la cantidad de portadores de carga móvil, es decir, la cantidad de electrones puede ser. ¿Qué pasa por un determinado volumen? De aquí obtenemos que es N por A por delta X. Entonces, la carga sería el número de cargas por la carga de cada partícula. En este caso, el número de cargas por unidad de volumen, N por A por delta X, por la carga de la partícula, que en este caso sería Q. Bien, ya que entendimos esto, regularmente en la corriente tiene que llevar una corriente, una velocidad que nosotros vamos a llamar de arrastre. ¿A qué velocidad se van moviendo los electrones? Eso lo podemos obtener de la famosa ecuación velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, la velocidad sería la distancia que recorre, delta X, entre el tiempo. Aquí lo tenemos. Si despejamos, delta X sería velocidad por delta T, la del tiempo. Y esa es la expresión que teníamos. Si nosotros dividimos todo entre delta T, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que nosotros vamos a obtener es que delta Q entre delta T es la intensidad de corriente. Y en este caso va a ser igual a N por Q por la velocidad de arrastre por el área transversal. Con esto podemos calcular también la corriente. Si conocemos la carga de las partículas, el número de partículas, a qué velocidad viajan y su área transversal, el área por el cual están recorriendo. La otra forma era con carga sobre tiempo. En este caso no se necesita el tiempo. Son las dos fórmulas que nosotros vamos a manejar. Una es más complicada que la otra. Vamos a hacer un ejercicio de cada una de ellas. Bien, la carga total que entra a una terminal está determinada por la ecuación carga es igual a 5T por el seno de 4πt milicoulomb. Calcule la corriente en T igual a 0.5 segundos. Bien, la corriente eléctrica está determinada por el tiempo. Es común ver que las ecuaciones de corriente tengan la variable tiempo en lugar de trabajar con una variable X. Para calcular la carga vamos a ocupar, para calcular la corriente vamos a ocupar esta fórmula. Intensidad es igual a la diferencial de carga sobre la diferencial del tiempo. Entonces, ¿quién es mi carga? 5T por el seno de 4πt. Aquí lo tenemos, derivada de esa función. Milicoulomb sobre T, que en este caso el tiempo está en segundos. Bien, el 5 es una constante, puede salir de la derivada. Y aquí tenemos la derivada de un producto. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente.
el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Bien, el primero es t. El segundo es seno de 4 pi t, más el segundo seno de 4 pi t por derivada del primero, que en este caso es t. Tenemos que derivar seno. La derivada de seno es coseno. Derivada de 4 pi t sería 4 pi. Y aquí, la derivada de t sería 1. Y 1 por el seno de 4 pi t sería seno de 4 pi t. Bien, eso es lo que teníamos. De aquí puedo multiplicar 5 por 4, me va a dar 20. Y 5 por 1 me va a dar 5. Coulomb sobre segundo es lo que llamamos ampere. Entonces la corriente va a estar en miliampere. Ya que tenemos lo que es la ecuación de corriente, vamos a calcularla para 0.5 segundos. Al sustituir el valor de 0.5 tenemos 20 pi por 0.5 coseno de 4 pi por 0.5 más 5 por el seno de 4 pi por 0.5. Tenemos que hacer esas operaciones. 0.5 por 20 me va a dar 10. 0.5 por 4 me va a dar 2. Aquí lo mismo. Ahora vamos a calcular el coseno de 2pi y el seno de 2pi. Recuerden que en funciones trigonométricas se maneja el radian. Entonces, el coseno de 2pi da el valor de 1. El seno de 2pi da el valor de 0. Por lo tanto, esta parte de aquí lo puedo eliminar. Me va a quedar que la corriente a los 0.5 segundos sería 10 pi miliamperes o aproximadamente 31.41592 miliamperes. Bien, tenemos otro ejercicio. En este caso sería el de velocidad de arrastre. Un alambre de cobre de 3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados de sección transversal conduce una corriente de 10 amperes. Determine la velocidad de arrastre de los electrones en este alambre. La densidad de cobre es de 8.95 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, para calcular lo que es la velocidad de arrastre, tenemos esta fórmula. La corriente eléctrica es igual a N, la cantidad de elementos, por carga, por la velocidad, por el área. Lo que yo necesito es calcular la velocidad, por lo tanto, N, Q y A, como están multiplicando, pasarían dividiendo. Lo interesante de este problema es calcular N, el número de moles. Bien, para ello vamos a ocupar lo que es la densidad y el elemento. En este caso, me dice que es cobre. Nosotros vamos a ir a una tabla periódica a consultar lo que es su peso atómico o su masa atómica. Vemos que en la tabla periódica tiene el valor de 63.5 gramos por cada mol. Entonces, también vamos a recordar que una mol, es decir, una masa atómica, tiene 6.022 por 10 a la 23, en este caso electrones, el número de Avogadro. Entonces, con la densidad del cobre vamos a calcular lo que es el volumen. El volumen es igual a masa sobre densidad, 63.5 sobre 8.95. De aquí obtenemos que el volumen es 7.09 centímetros cúbicos. Y ya que calculamos el volumen, puedo calcular la cantidad de portadores, la cantidad de elementos. En este caso sería 6.022 por 10 a la 23 electrones entre 7.09 centímetros cúbicos. De aquí obtenemos que la cantidad de electrones en un centímetro cúbico es 8.4877 por 10 a la 22. Ya que obtuvimos esto, ya puedo sustituir en lo que es la fórmula. Pero antes,
tenemos que modificar, hacer una conversión. Los centímetros cúbicos lo vamos a convertir a metros cúbicos. Aquí tenemos el factor de conversión. 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a un metro cúbico. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se va. 8.4877 por 10 a la 6 entre 1. 22 y 6, 28. Bien, ya lo tenemos en metros cúbicos. Entonces, ahora sí, vamos a sustituir. La velocidad sería la corriente, 10 amperes, 10 coulombs sobre segundo, sobre n, la cantidad de elementos, de electrones en este caso, 8.4877 por 10 a la 28, m a la menos 3, puede subir arriba con signo contrario, por la carga del electrón, que en este caso es 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs, por el área transversal, que en este caso es 3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Al realizar todas estas operaciones, vamos a llegar a que la velocidad que llevan los electrones en el alambre de cobre es de 2.46 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Es normal que la velocidad de arrastre sea valores muy pequeños. Bien, tenemos aquí unos ejercicios solamente de carga eléctrica. Calcular la corriente que pasa a través de cierto conductor que tienen estas funciones. Nos vemos en el siguiente video.